Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. Em, Hoy les voy a resumir un poco lo que estábamos viendo la clase pasada y les voy a dejar entonces acá la presentación del otro tema que quedó pendiente, que como habíamos hablado, entonces esta semana les voy a dejar un taller y la próxima semana les dejo el otro taller para que nos pongamos al día. Recordemos entonces que veníamos hablando del concepto de retórica visual. La retórica, así como en el lenguaje, es el arte de persuadir. En el lenguaje, pues obviamente por medio de las palabras, y en las imágenes o en la retórica visual, mejor dicho, es persuadir por medio de imágenes utilizando diferentes figuras o diferentes herramientas para hacer las imágenes mucho más interesantes o más impactantes, más persuasivas o más emotivas o para poder encontrar, digamos, un punto de conexión con el observador, o sea, para lograr esa empatía, para lograr ese impacto con el observador. Recordemos entonces también que las tres ramas principales del análisis semiótico son la sintaxis visual, que se encarga de estudiar la organización y la disposición de los elementos visuales, como los puntos, las líneas, el plano, las formas, los colores, etc. La semántica visual, que es el estudio del significado de los elementos visuales o de las ideas y los conceptos que se asocian con ellos. Y la pragmática visual es cómo el receptor interpreta según la situación o el contexto. Acá les dejo entonces el cuadrito. Recordemos, la sintaxis tiene que ver con la forma, o sea, con el significante o con lo denotativo. La semántica tiene que ver con el significado o con lo connotativo o con las ideas que evocan las imágenes. Y la pragmática con la interpretación que le da el observador. Recordemos también los elementos del lenguaje visual: el color, forma, composición, textura. El lenguaje visual también recordemos que no es neutro, que es un sistema cargado de significados y según su contexto, pues su significado puede cambiar, que la imagen se puede leer como un texto y se puede analizar críticamente, y este análisis depende también de los conceptos que estamos estudiando. La publicidad utiliza este sistema para construir deseos, valores y narrativas culturales. Entonces, la publicidad hace uso de estas herramientas para persuadir. También hablamos de la psicología de la percepción, y dentro de la psicología de la percepción hablamos de la corriente de la Gestalt, y dentro de las teorías o las leyes de la Gestalt vimos 5 leyes principales que nos van a ayudar a tener un poco más de herramientas para poder crear imágenes que sean pregnantes, o sea, que sean de fácil recordación, que sean impactantes y que puedan comunicar adecuadamente lo que nosotros queremos transmitir por medio de estas. Dentro de las leyes de la Gestalt que vimos estaba la proximidad, el cierre, la semejanza, la dirección común, figura fondo y simetría. Dijimos también que el todo es más que la suma de las partes y que esa es la premisa principal de las leyes de la Gestalt, y eso lo evidenciamos con este ejemplo del búho, que en esta imagen nosotros tendemos a ver no solamente unas tazas y unas hojas, sino que le damos lo completamos, nuestro cerebro lo relaciona con algo que ya conoce, en este caso, la imagen de un búho. Entonces acá comprobamos que para nuestro cerebro el todo es más que la suma de las partes individuales o separadas. Cuando tenemos diferentes elementos juntos, pues nuestro cerebro los agrupa y los asocia con nuestros conocimientos previos. Dentro de los principios de la Gestalt que vimos, recordemos que estudiamos algunos que se aplican con más frecuencia en la publicidad, como por ejemplo teníamos la figura fondo, donde estos dos son intercambiables. El fondo puede convertirse en figura o la figura puede convertirse en fondo. Vimos también este ejemplo ya con fotografía. El anterior era ilustración, este ya es fotografía, pero también podemos ver que podemos interpretar la imagen del fondo o el espacio negativo, lo podemos interpretar como una figura, pero también el espacio positivo podría ser otra figura, y estas dos son intercambiables entre sí. Este es un ejemplo de figura fondo aplicado a la publicidad.
También vimos de la proximidad, la ley de la proximidad, donde los elementos cercanos se perciben como un grupo o como una forma. La semejanza, donde diferentes objetos que pueden ser similares por color o por forma o por textura, al estar relacionados o al estar cercanos, los podemos percibir como un solo objeto o parte del mismo objeto. Acá también tenemos algunos ejemplos en publicidad. Tenemos la ley del cierre, que dice que nuestro cerebro completa las formas incompletas, tiende a cerrar esos elementos que nosotros percibimos como elementos separados. Nuestro cerebro también hace un proceso de percepción y al reconocer las formas en ellos, pues completa la información faltante. Entonces una figura que puede estar abierta o sin algunos bordes o sin algunas partes de su contorno, nuestro cerebro la percibe como una forma completa. Tenemos la ley de la continuidad, donde nuestro cerebro tiende a ver o interpretar, mejor dicho, las formas como un flujo continuo, donde están ellas dispuestas marcando alguna dirección o señalando alguna ruta visual o algún recorrido que queremos que el observador haga por el formato o por la imagen. La continuidad, la ley de la continuidad nos ayuda, digamos, a crear estos recorridos para señalar direcciones específicas dentro de una imagen. Recordemos entonces que un buen anuncio no solo se trata de mostrar el producto, sino que busca contar algo más profundo utilizando las imágenes como lenguaje para así poder persuadir o poder comunicar de una forma mucho más asertiva. Acá entonces les dejo la definición de retórica y en el otro video les voy a contar ya lo de retórica visual. Quise separar estos videos en dos partes, primero para que no quedaran muy largos y segundo para que tuvieran también el video del resumen de la clase pasada para el ejercicio de esta semana.